La mañana con 33 minutos, estamos hoy 8 de marzo del año 2025, celebrando el Día de la Mujer, haciendo un recuento exacto de lo que es su rol para el desarrollo del Perú. Bien, bueno, estamos conversando con Stephanie Maite, economista senior del Instituto Peruano de Economía, luego de este estudio que han realizado en 12 regiones sobre la brecha en diferentes aspectos, ¿no? Entonces tenemos regiones más competitivas para las mujeres, con mayor acceso, por ejemplo, a educación y salud y otras cosas más. Y también tenemos serios problemas que se han evidenciado en regiones donde hay mayor nivel de pobreza. La pobreza tiene una relación directa también en el hecho de que las mujeres no tengan condiciones para desarrollarse. Correcto. De hecho, así como, digamos, Moquegua es la región líder en términos de cierre de brechas, es también la región más competitiva en nuestra edición del Índice de Competitividad Regional. Sucede lo mismo por el contrario, ¿no? En este caso, Cajamarca es la región que presenta las mayores brechas de género y es a su vez la región que ocupó el último lugar en el índice de competitividad regional que publicamos en 2024. Eso es bastante contradictorio, siendo Cajamarca una región, digamos, con recursos, ¿no? O sea, para poder desarrollarse. Sí, de hecho, también recientemente publicamos un estudio en el que encontramos que Cajamarca, digamos... Es la región más pobre, ¿no? Además de ser la región más pobre, es también la región con recursos mineros más ricos del país. De hecho, si se desarrollaran todos los proyectos mineros con los que cuenta Cajamarca, Cajamarca podría convertirse en la región con mayor producción de cobre a nivel nacional, desplazando a otras, como por ejemplo Apurímac, Moquegua, Ancash incluso. Bueno, ahí se tomaron decisiones obviamente por parte de la población que hasta ahora son inentendibles. Tendrían que tener ellos otro tipo de evaluación respecto a lo que les toca, ¿no? Sobre todo también saber elegir bien a sus autoridades. Pero, por ejemplo, en Cajamarca, ¿qué no se encuentra? O sea, el acceso a educación es deficiente, el acceso a la salud también. Correcto. Y también encontramos brechas, sobre todo en el ámbito laboral. Okay. Es decir... Cuando tú hablas de ámbito laboral, tanto para las regiones que están bien posicionadas como las que no, ahí hay una diferencia bastante marcada respecto a sueldos, ¿no es cierto? Que es algo que te da en principio una lectura mucho más eficiente sobre las diferencias. Más cercana, sí. Como te comentaba, digamos, nuestro índice en el pilar de mercado laboral recoge aspectos como la diferencia en salarios, pero también como participación laboral, es decir, en el mercado laboral, también calidad del empleo, es decir, que perciban remuneraciones que les permitan acceder a una canasta básica de alimentos, o que trabajen un número de horas que ellas o ellos en todo caso también consideran, digamos, necesario, o incluso también indicadores como, por ejemplo, la tenencia de una cuenta CTS o una cuenta en general en el sistema financiero, que también es otro aspecto que evaluamos. Eso es en el caso de trabajo formal. Correcto, en el caso de trabajo formal. En el caso particular de Cajamarca, encontramos, por ejemplo, particularmente en relación al índice de brechas salariales, que por cada sol que gana un hombre en la región de Cajamarca, las mujeres ganan apenas 60 céntimos. Bueno, eso es una diferencia importante, ¿no? Correcto, y de hecho es uno de los indicadores, digamos, que ha aportado más a este resultado y a que Cajamarca se posicione como la región con las mayores brechas de género por cerrar. ¿Y eso a qué se debe? En principio... O sea, ¿por qué la mujer en cuanto al aspecto laboral es menos considerada? Como para tener esa diferencia en cuanto a remuneración. Bueno, está relacionado en realidad a un conjunto de factores sociales y digamos, de propios y particulares de cada región, en principio, pero también al hecho de que, por ejemplo, existe una penalidad para la mujer que es madre, ¿no? De hecho, hay diversos estudios que cuentan un poco de esta relación y las dificultades que enfrentan las mujeres para retornar al mercado laboral una vez que son madres, dado que, digamos, las tareas de cuidado de los hijos y del hogar en general suelen caer mucho más en una mujer que en un hombre, lo cual les impide a seguir desarrollándose, a seguir estudiando, a seguir trabajando. Bueno, esa constante prevalece, ¿no? O sea, no la hemos podido todavía como que reducir. Entonces, claro, para el empleador a veces suele ser hasta un problema, ¿no? El hecho de que una mujer se embarace, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y ahí tienes que lidiar con los costos laborales que eso implica, ¿no? Y el tiempo además de ausencia. Exactamente. Y ese también suele ser un factor que incide mucho, por ejemplo, en la contratación de una mujer. Es decir, si, por ejemplo, una empresa tiene a un candidato hombre y una candidata mujer de la misma edad, que también cuentan con las mismas capacidades y la misma, digamos, capacidad técnica,
En algunos casos, muchas empresas van a preferir contratar al postulante hombre porque existe, digamos, este riesgo de que la mujer quede embarazada y, por tanto, requiera de todas las licencias y permisos que requieren un embarazo, ¿no? Además, los costos se elevan, ¿no? Eso es lo Además de los costos. Eso es lo claro. O sea, habría que entender un poco de qué se trata este tema, ¿no? Porque es que, además, el problema todavía persiste, ¿no? Por estas interpretaciones que se dan dentro del mismo mercado, ¿no? Exactamente. Es súper importante este tema, ¿no? Como principal indicador para hacer una evaluación, ¿no? Yo sé que hay 25 indicadores dentro de este estudio en 12 regiones, pero este es uno de los más relevantes, ¿no? Sí, en realidad, tanto el pilar de mercado laboral como el de autonomía individual son los que los que contribuyen casi en un 60% junto con el pilar de educación en estas diferencias. O sea, explican las brechas, las diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de autonomía individual, como les comentaba hace un momento, recoge además en particular el indicador, por ejemplo, de violencia, ¿no? Y hay muchas regiones que tienen una mayor incidencia, digamos, en violencia frente al promedio nacional o a otras regiones del país. Y ese es, por ejemplo, también el caso de Cajamarca. Ok, ¿por qué la violencia genera también una brecha? Porque en este indicador de autonomía individual lo que hacemos es identificar aquellos problemas o dificultades que afectan únicamente a las mujeres, porque digamos, claro, no podemos hablar, por ejemplo, de una tasa de fecundidad en el caso de hombres, porque los hombres claramente no llevan un proceso de embarazo, pero son determinantes o factores que de todas formas inciden en las brechas que vemos en otros sectores, como por ejemplo hablábamos hace un momento del acceso al mercado laboral. En esa medida, este pilar recoge esas diferencias, esos retos, y hacen cuenta de, por ejemplo, otras dificultades que enfrentan las mujeres, como te comentaba en el caso de violencia, que también es un factor importante que limita el desarrollo pleno de cualquier mujer o niña. Claro, porque en el caso de la violencia lo que hace es, por ejemplo, generar miedo, ¿no? Y el miedo paraliza, en todo caso, a muchas mujeres, como el caso de la señora esta de Chiclayo, que fue lanzada del vehículo por su pareja, que por cierto es autoridad, o sea, es alcalde, ¿no? De una ciudad ahí en Chiclayo, que es la de Pimentel. Pimentel es un balneario importantísimo, entonces esto es lo que estamos viendo de manera constante, ¿no? A esto además se suman las cifras que hemos dado a conocer más temprano sobre el número de feminicidios desde el año 2022 al 24, en casi 450 casos. Aparte de Cajamarca, ¿qué otra región tiene problemas? Bueno, en el último lugar, además de Cajamarca, tenemos a Huancavelica, que de hecho también es una de las regiones que se encuentran entre los últimos puestos de nuestro índice de competitividad, y el caso de Amazonas también. Como te comentaba, en particular, las mayores brechas se observan en las regiones de la zona oriente del país, es decir, aquellas que están ubicadas en la selva, pero también en la sierra centro y sur, destacando particularmente el caso de Cajamarca y Huancavelica como las regiones con las mayores brechas. La selva es preocupante, ¿no? Todo lo que se vive allá, y se entiende obviamente las diferencias, hay mucho machismo. Las dificultades es mucho más marcado el machismo, ¿no? Las dificultades de acceso y de desarrollo que en general enfrentan esta zona de la región afectan también de forma distinta y por lo que hemos visto en mayor medida a las mujeres, ¿no? Bien, además que hay que entenderlo, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, desarrollan su propia economía porque, claro, no tienen el apoyo de absolutamente nadie, ¿no? O sea, ayer estábamos hablando justamente de emprendimiento en cuanto a la mujer. Muchas, por ejemplo, buscan trabajo por fuera, pero algunos la crean dentro de casa, como el caso de las bodegas, por ejemplo, que es un primer experimento, ¿no? Para tratar de ver cómo es que se pueden solucionar la vida de alguna manera, ¿no? Para ella y para sus hijos, porque claro, ese experimento a la larga termina siendo, por ejemplo, algo mucho más grande con el tiempo, ¿no? Sí, correcto. De hecho, una de nuestras propuestas, digamos, basados en los hallazgos que hemos encontrado en este estudio, es que para fomentar una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, en el desarrollo empresarial, en la toma de decisiones, es clave fomentar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que son dirigidas y lideradas por mujeres, que son un número reducido, sí, al menos en este momento, pero podrían ser más si, digamos, la política nacional, las políticas públicas que se llevan a cabo a nivel nacional y también por parte de cada una de las regiones se enfocan en estos esfuerzos. Sí, bueno, son mujeres que transforman. Lo he visto, justamente ya estábamos hablando con representantes de las bodegueras en el Perú y trabajan muy, muy denodadamente. Y lo otro es que lo que estaban demandando era el apoyo justo de las autoridades con créditos que les permitan, por ejemplo, poder impulsar sus negocios, ¿no? Exactamente. Y de la mano también es, por supuesto, sumamente importante que se desarrollen otras políticas de apoyo, además, como por ejemplo,
fomentar o incrementar el número de centros de cuidado de niños en día, ¿no? Que es también, como conversábamos un momento, uno de los principales problemas que limitan el reingreso o el acceso al mercado laboral, de mujeres que son madres. Ok, mira, antes de terminar, Stephanie, me gustaría aclarar este tema de por qué hemos notado aquí en las dos notas de prensa, tanto del RENIEC como del INEI, una diferencia marcada sobre el número de mujeres en el Perú. Entre una y otra institución casi hay 1 millón de diferencia de mujeres. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Tú me comentabas de que aquí hay diferentes tipos de factores y proyecciones, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué el RENIEC tiene en su nota de prensa 18.477.491 mujeres y el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene 17.300.000 mujeres que conmemoran hoy su día? Claro. Bueno, sin entrar, digamos, mucho en los detalles técnicos, el dato que viene del INEI se basa en estimaciones poblacionales que se construyen a partir de los censos nacionales. En este caso, el último censo nacional que tuvimos fue en el 2017. Entonces, el INEI estima la población o, digamos, el avance o el crecimiento poblacional en base a esa encuesta. Por el contrario, la RENIEC tiene un registro administrativo de todas las personas a nivel nacional. Es decir, ellos no trabajan en base a una muestra o a un estimado estadístico, sino a un número real, contable, de las personas que existen a nivel nacional. En esa medida pueden haber ciertas diferencias, ciertamente, por la forma de medición de cada uno, que es básicamente en relación a una estimación estadística que realiza el INEI en base a los censos. Pero, a ver, entonces el dato más cercano y fidedigno es el del RENIEC. Debería ser el de RENIEC, pero también debemos tener en cuenta que al RENIEC, al no ser, digamos, una institución estadística propiamente, pueden haber ciertos errores en la contabilidad que afectan esa diferencia. Claro, pero ellos están tomando este dato de la persona que se registra y tiene su DNI, o sea, digamos que eso es mucho más exacto, ¿no? Su banco de datos es mucho más exacto, no están haciendo ningún tipo de proyección, ni probabilidades, ni nada por el estilo. Correcto. Ahora, mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿por qué es que las instituciones no pueden manejar la misma data? Bueno, esa es una pregunta que también nos hacemos en el IPE. Existen claramente dificultades para la coordinación y la articulación entre distintas instituciones del sector público y este es claramente un ejemplo de ello. Claro, pero es un tema bastante serio, la verdad, porque yo me estaba preguntando, claro, o sea, ¿por qué hay 1 millón fuera de, ¿no es cierto?, la lista del Instituto Nacional de Estadística e Informática? Ahora se viene un nuevo censo, ¿no? Sí, correcto. Con ello deberíamos tener, bueno, el INEI debería también poder actualizar sus estimaciones poblacionales y con ello también hacer un diagnóstico más preciso del estado de la población. El cálculo del INEI es que somos, por ejemplo, 34.350.244 personas, pero incluso si ya se trata de una proyección, esto podría corregirse con el último censo. Podríamos hacer más o menos. Exactamente. Y de todas formas, la forma en la que el INEI estima sus datos poblacionales tienen un proceso estadístico riguroso detrás. En todo caso, es, digamos, el mejor esfuerzo para acercarnos al dato fehaciente. Pero ciertamente la RENIEC, al ser un registro administrativo con información detallada de todas las personas a nivel nacional, claramente van a tener un dato más concreto y más cercano a lo que es real. Claro, porque existe no solamente el registro, sino además la depuración, ¿no? Porque cada cierto tiempo hay gente que muere, ¿no? Entonces van descontando de ahí, de la cifra que ellos manejan, claro, ¿no? En efecto, sí. Bien, gracias por esa aclaración. Creo que era importante hacerlo porque estábamos muy preocupados en la mañana es que nosotros a veces utilizamos los datos para saber cuántos somos realmente, ¿no? Claro. Entonces, la cifra era bastante seria. O sea, habíamos calculado, ¿cuánto dice él? Casi 1.152.343 mujeres de diferencia, ¿no? 1.152.000. ¿No te parece un número serio? Sí, pero, o sea, recordemos también que, las estimaciones del INEI haberse realizado el 2017 no recogen por completo, digamos, las alteraciones o los procesos que afectaron la dinámica poblacional en la pandemia, ¿no? Tenemos más de 200.000 fallecidos, seguramente también hubo algo relacionado a la tasa de natalidad que se afectó y en general eso es lo que, digamos, genera estas diferencias. Ok, tenemos 9 años del último censo. O sea, tendría que ser importante para ya desarrollar, además, ¿por qué son importantes los números, no? Porque tú tienes que desarrollar en base a esos números políticas públicas. Exactamente. ¿No? Saber cuántos estudiantes tienes en los colegios realmente, ¿no es cierto? Cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, o sea, para sacar justamente estas evaluaciones que ustedes desarrollan también como instituciones especializadas.
Correcto. Es ahí, digamos, uno de los puntos más importantes de contar con datos verídicos y con instituciones que tengan un manejo adecuado, claro y transparente de los datos. Bueno, ojalá lo puedan advertir y puedan coordinar más en sus bases de datos y así no nos hacemos tanto problemas y no los criticamos. Atención, amigos de la RENIET y del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esperamos al jefe del INEI en cualquier momento. Ese es otro funcionario importante en el Perú y las puertas de Exitosa están abiertas. Bien, gracias a Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía, y ojalá tus compañeros puedan venir la próxima vez porque muchos Zoom ya a veces no es del todo correcto. Bien, vamos ahora con Omar Coca, que